Bueno, empecé a trabajar hace mucho tiempo porque soy bastante veterano y empecé a trabajar en una época en que estudiar y trabajar, ¿no? Porque las dos cosas al mismo tiempo, más o menos. Yo estudié con artistas que ya están casi todos fallecidos, todos, creo, por la edad o por algún accidente que ha sufrido alguno. Ahora, dentro de poco, por ejemplo, voy a dar una muestra importante con Guillermo Fernández, en el Museo de Artes Visuales. Guillermo Fernández fue muy importante para mí. Porque, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que yo estudiaba, trabajaba en publicidad, en la época vieja de la publicidad, cuando se armaba en frío, cuando no había computadora, ¿no? Ahora estaba viendo la obra de Arnaud, por ejemplo, que fue segundo premio. Él recogió una carpeta de ANCAP de los años cuando yo era un niño. Yo laburé en una agencia de publicidad que le hizo los 25 años de ANCAP, me acuerdo. Cambiamos todas las etiquetas que ahora ya no existen más, como de caña o de espinillar o de grapa, tuve que hacerlas todas de nuevo, y era mi laburo de publicidad, ¿no? Yo era un pinche publicitario, no era un gran publicitario porque había tipos más grandes que yo que tenían más responsabilidad. Yo tenía menos de 20 y pico de años, ahí 22, 23 años. Entonces trabajé mucho en agencias de publicidad como media de vida, al mismo tiempo que seguía estudiando artes visuales, ¿no? Que empecé a trabajar con Pepe Montes al principio, que había sido discípulo de Taller Torres. Con él, por ejemplo, hice mucho retrato, paisaje, eso que se hacía midiendo, ¿no? Midiendo con la mano estirada, ¿no? Midiendo una cara, un desnudo, o un paisaje, o una naturaleza muerta. Y todos los conceptos no de Torres exactamente, porque Torres no había sido maestro de él, pero de Taller Torres, de TRG, ¿no? De Augusto Torres sobre todo, que enseñaba la pintura que llamaba la pintura en la luz, ¿no? En alguna medida, aunque me traspanca para adelante, estas cosas que yo presenté al salón tienen un poco que ver con eso, no son lo mismo, pero tienen que ver con ese aprendizaje. No están hechas con medida ni nada, pero tienen que ver con la observación del natural, ¿no? Que para esos maestros míos era muy importante. Y Guillermo lo nombré porque Guillermo fue importante porque Guillermo fue como una bisagra. Guillermo era un tipo muy amplio, que no tenía ese precio de prejuicio que otros. Yo también estudié con Alpuy, que fue discípulo directo de Torres. Y vos notabas que sabía mucho, ¿no? de visualidad, incluso yo no hice escultura, pero sabía de construir muebles, de hacer escultura. Pero Alpuy no te hablaba, te enseñaba, te decía correte, se sentaba en tu lugar y te pintaba arriba de la tela tuya, ¿no? Y esa es la manera de corregir de él, no te explicaba con palabras. Ahora yo veo que las palabras son muy importantes en el arte actual, ¿no? Estaba leyendo los carteles. Creo, no sé hasta dónde un artista visual hoy en día no es también un escritor. Ojo, a mí me gusta mucho la escritura, leo. Cuando hubo que hacer un texto para acá, lo hice con mucho gusto porque es una manera de centrar la obra, de ubicarla, por qué se hace eso. Y bueno, más allá de las obras en sí, que tienen su visualidad muy importante, yo me leí todos los textos que hay acá en la muestra, de a poco, porque ya es la tercera vez que vengo, ¿no? El día de los premios, la verdad que no pude leer nada porque estaba nervioso y había mucha gente, ¿no? Estuvo muy lindo. Y tuve la suerte de ganarme un premio, cosa que no me esperaba, realmente. Yo presenté una obra que era no la supe presentar bien, capaz, porque era una obra más grande que solo 3 obras. Eran 9 obras, eran 3 trípticos. Y cuando yo vi que me enseñaron solo un tríptico, que hablé contigo, Rulfo, de eso, no tenía la más mínima esperanza de ganar nada, porque si me un tríptico, no. Sin embargo, el día ese me sorprendí con el tercer premio que me ubicaron, tercer puesto, digo yo, como Uruguay. La primera vez que gana un uruguayo un tercer puesto, porque siempre perdemos. Pero bueno, fue por ahí la cosa. Entonces ya te digo, por un lado, el estudio estuvo mezclado mucho con el trabajo, donde también aprendías cosas, ¿no? Obviamente, porque trabajar te sirve para aprender. Cosas capaz que en el momento yo no las valoraba mucho, porque me sentía como que estaba trabajando en algo que no quería. Yo quería ser un pintor tipo Torres, y Torres se moría de hambre como pintor. De hecho, no vendía sus cuadros a miles de dólares. Se vendían a 25 a 30 dólares los cuadros de Torres cuando vivía. Pero yo tenía esa idea del artista medio Torres Garciano, medio edad media, ¿no? Ese artista en su taller, con la luz cenital, la pintura, la mística de la pintura, todo eso. Y sin embargo, mi trabajo, por el tipo joven que tenía que trabajar, era en las agencias de publicidad, no haciendo avisos, pero aprendías ahí también cosas, ¿no? Cosas más prácticas, si cómo cortar con la trincheta y no cortarse los dedos, cómo pegar las líneas de papel que había que pegar, no había computadora, no se olviden. O sea, yo siempre le digo a la gente joven, miren que es un gran adelanto la computadora. Yo no la uso yo la uso muy poco porque no sé, pero es un adelanto
en aquella época se hacía un boceto, demoraba 10 bocetos, 10 días. Ahora, en un día puede hacer 25 variantes del mismo boceto con letra distinta, lo que sea. Hay unas ventajas enormes. Entonces yo te digo, paralelamente al estudio con maestros garcianos como Montes primero, Alpuy después, o después Guillermo Fernández, que fue el más abierto, los tres, yo era un poco mayor ahí, y ya me gustaba mucho la ilustración, la caricatura de prensa, ¿no? Y él le daba mucha pelota a eso, que hablaba tanto de Gross o de Modigliani como de Hugo Pratt, por ejemplo, el dibujante de Corto Maltese, ¿no? Porque lo consideraba un gran dibujante, y lo era. Entonces te digo, esa mirada de Guillermo Fernández me apoyó mucho porque me dio fe en que no tenía por qué despreciar mi trabajo publicitario, sino que tenía que aprovecharlo en el artístico, ¿no? Y bueno, y él me ayudó en eso mucho. Realmente es un orgullo que me hayan seleccionado en el salón, que me hayan premiado más todavía, porque esta serie de obras, acá hay solo 3 dibujos, pero he hecho este año una exposición en lo de Martín Barea Matos, que me invitó a exponer una exposición muy pequeña, no para gente conocida, amiga, de esos mismos dibujos, no coloreados como están acá, porque esto lo hice especialmente para el salón. Cuando salió el salón yo agarré dibujos que ya tenía más o menos hechos, y opté por una cosa más, no conceptual, pero una cosa más artística, que era colorear 3 trípticos, uno rojo, otro azul y otro amarillo, ocre, que son lo que hice, ¿no? Enmarqué solo porque fue el que fue seleccionado, pero la idea era dos trípticos verticales y este horizontal, que conforman una serie de dibujos que yo fui haciendo durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Digamos que empecé de fines de 2011 hasta el año pasado, hasta este. Y hay muchos dibujos, o sea, yo digo, nunca sabés cuándo sale un buen dibujo o no. Hay que editar después, ¿no? Hay que elegir. Pero están hechos con lo contaba un poco antes, de ese criterio de Montes o de Fernández de observar la realidad y anotarla, mínimamente, no copiarla tal cual, no es una foto, es un dibujo, y yo nunca le pido a la gente que se quede quieta ni nada, ¿entendés? No está posando tipo, 10 minutos, la pose típica de Taller Torres, que vos tenías que ir, cuando conseguías modelo, tenías que decir, bueno, tenés que posar cada 5 minutos de descanso, pero tenés que quedarte quieto con la mano en la pera o como sea, para que te saquen el claro oscuro. Ahí no, ahí yo tenía que apuntar cosas que veía o que me llamaban la atención, o por la belleza de la mujer, o por la charla, o por lo que fuera, ¿no? O por el aspecto del tipo. Entonces esos dibujos son muy, azarosos, no fueron exactamente así, no son fotografías, no son tomas, son dibujos. También he ido, como vos me preguntabas, como Ombú, a dibujar las llamadas, que me gusta bastante, aunque a veces me aburro también, pero he ido varias veces. Y he tenido la suerte de que mis compañeros de brecha me han publicado páginas enteras, páginas con texto mío breve, pero con dibujos de la llamada. Donde yo tampoco, un día, el año pasado fui, y una morena que estaba bailando bien y me dice, ¿sabes que estás dibujando? Y me dice, sí, me hiciste muy flaco los brazos, me dice. Yo me reí y le dije, mirá, es un dibujo, no es una foto, le digo, tal. Y después un negro gordote, me acuerdo que llevaba una especie de pancarta, que se me quedó posando el negro, un grandote negro, todos los brazos así, ¿viste? Y yo estaba copado que lo dibujara más todavía, no porque, ojo, mirá que la fotografía la respeto mucho, yo tengo muchos amigos fotógrafos, y creo que es un gran lenguaje de la fotografía, pero el dibujo tiene ese misterio, que vos no sabes qué vas a hacer, ¿eh? Si vas a ser feo, si vas a ser lindo. Es como la mina que me dijo, me hiciste lo hagas muy fraco, ¿viste? Yo que decía, mira, yo estoy dibujando acá. Y bueno, el año pasado, las llamadas de este verano pasado, que fue en el 2017, hice una página que se me brecha del año anterior, no el anterior, 2 años atrás, o sea, intercalo, ¿no? Entonces son dibujos frutos del momento que tienen esa ventaja, tienen ¿cómo decir? El día ese, mira, justo estaba la mujer de Arnaud, Graciela Rosselló, ¿no? La mujer de Arnaud, estaba con un amigo argentino sacando fotos y me dijo si me podía sacar fotos. Yo sacar lo que quiera. Yo estaba del lado de la baranda, había una baranda amarilla y me habían dejado pasar por la intendencia, me habían dejado pasar porque les conté lo que iba a hacer, ¿no? El carnet de brecha lo miraba y me dijo, se había mostrado el carnet, no sé de qué, porque no tenía ni idea que era brecha. Pero cuando les expliqué, mirá, yo vengo a dibujar, ahí me dejaron pasar para el lado amarillo, yo estaba en la salida, donde demoran más en salir las comparsas, ¿no? Entonces ahí tenía más tiempo, pero no le pedía a nadie que te quiera, yo dibujo lo que me sale. Estos dibujos que estuvieron que están en el salón también, es un poco eso, son gente que capaz que no es igual a como era ella, ¿no? Tienen textitos que lo escribo en el momento también, que son azarosos también. Algunos en inglés, porque me gusta el inglés, las canciones en inglés, otros en español, como que dice hablando de arte, que está en el medio. Después obviamente la edición sí, hay que pensar un poco más qué vas a mostrar, cómo lo vas a mostrar. Tuve la suerte enorme de estar en los momentos justos, no los elegí, se me dio. Yo estuve cuando salió El Dedo, por ejemplo. El Dedo, yo
¿qué pasa? Trabajé en la agencia de publicidad, como les contaba, y lamentablemente era muy joven, fue muy importante en mi vida México, ¿no? Ahora mi hijo está viviendo en México, pero no nació en México, nació en Montevideo. Pero yo me fui a México muy joven, y fue muy importante México para mi laburo. Les contaba, antes de irme de viaje, yo ya tenía pasaje comprado, estaba sin trabajo hace meses en la agencia, porque la agencia, eso que les contaba de ANCAP, fue los 25 años de ANCAP, ahora veía, no me acuerdo la fecha que dice en la carpeta esta, pero hicieron todo el cambio de las etiquetas, laburé en eso, pero fue un contrato a término, digamos. Ellos contrataron, agregaron gente a la parte de gráfica de la agencia para hacer ese trabajo, que era más demorado en el tiempo que es ahora, pasar los bocetos de las etiquetas, todo eso, que se hacía de una manera. Yo había encontrado algunos trucos, como por ejemplo, fotocopiar una hoja de papel de color y pintar arriba, por ejemplo. Por ejemplo, es un fondo ocre para una caña. Bueno, cortabas una hoja ocre a formato A4 y la pasabas por la fotocopiadora y quedaba el negro arriba del ocre, ¿no? Truquitos o bobos que me han enseñado otros compañeros. Yo he sido compañero, por ejemplo, de un gran artista y diseñador gráfico que es Ronald Berescosi, en una agencia de publicidad. Yo soy un poquito más joven que él, no mucho, pero es joven todavía, pero era un poquito menor que él y aprendía mucho. Aprendías así, no te daban clases, pero aprendías viendo qué hacían. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me quedo sin trabajo en la agencia Teleprogram, más o menos por finales del de 1981, y hago una historieta que fue muy importante para mí, porque estaba a tiempo libre, que se llama Rodríguez, que es de Francisco Espínola, que con un amigo muy querido que se llama Carlos Di Lorenzo Dilo, que era guionista mío, hicimos una versión de Rodríguez en como 10 páginas, que ahora va a estar expuesta en San José, en la Feria del Libro de San José. Y ahí ya, o sea, nadie me decía nada. Yo elegí que eran 10 páginas, nadie me decía cuánto tenía que decir o no. Eran páginas de formato de revista. No sé si ustedes se acuerdan de la revista Fierro. Antes había una que se llamaba Superhumor. Eran revistas sucedáneas de la revista Humor Registrado, ¿no? Que tenía una gran editorial. Entonces agarré ese formato para ver si la vendía a ellos. Al final no le vendí nada a ellos, quedó ahí. Pero salió en el Dedo de historietas la revista. Y el Dedo fue un nacimiento raro, porque ¿qué pasa? El Dedo nació del cierre de la revista Opción, que era una revista de información política que dirigía, que la parte gráfica la hacía David Sies, que es secretario gráfico, y ahí nos juntamos, mucha gente más joven, que él tenía 40 y pocos años, nosotros éramos pendejos de 25 años, y sacamos el Dedo. Y el Dedo fue un éxito inesperado. Yo ya me estaba yendo, y yo me fui, de hecho. O sea, el número 2 ya me estaba yendo del Uruguay, me fui para México. Pero tuve la suerte de arreglar, como no había plata, para pagarme unas regalías que me dieron un dinero para aguantarme al principio en México, y después empecé a trabajar en México, que es un gran país comparado con nosotros, donde la caricatura política es muy importante, y donde si bien yo no recibí clases directas, conocí a grandes caricaturistas, ¿no? Como ahora se acaba de morir Ríos, que tenía 80 y pico de años, o Naranjo, o el chileno Palomo. Entonces eran tipos que era un país muy generoso también México, en aquella época, no solamente con los uruguayos, conmigo. Había exiliados argentinos, muchos, había exiliados chilenos, había de toda América, y te daban no te cerraban, al contrario, te daban oportunidad. A pesar de que era un país con mucho analfabetismo, tenían muchas universidades que publicaban libros, revistas. Estaba Carlos Palleiro, un gran diseñador uruguayo que tenía a cargo la edición de la SEP, de los libros para infantiles para los niños que aprendían a leer. O sea, ahí tuvo mucho más trabajo de acá, ¿no? Que tenía acá en aquella época. Y me quedé 3 años más o menos en México, después me regresé. Cuando volvió la democracia en Uruguay en el 85, volví para acá. Y también tenía mucho más trabajo en aquella época que ahora. No que me quejo, ojo. Yo estoy contento con Brecha, con mi trabajo, con el país cultural, que lamentablemente se redujo. De 4 números al mes sale 1 solo. Pero hago lo que me gusta. Y eso hay que respetarlo. Entonces ya te digo, yo cuando volví al Uruguay desde México en el 85 tenía trabajo. Estuve en Jaque cuando estaba todavía Jaque. En Brecha cuando empezó a salir, ese mismo octubre del 85, en Guambia, en una revista que sacamos El Pulgar, que era para niños. O sea, si bien es un país pequeño de gente, había cosas, muchas más que ahora. La Hora Popular, cuando salió la Hora Popular, también trabajé en un suplemento humorístico que tenían. O sea, había espacios. Y de diseño de tapa de libros o dibujo para tapas, lo que fuera. Ahora está más restringido eso, aunque hay un gran boom editorial, yo creo, en Uruguay hoy en día, de libros y de ilustración. Hay grandes ilustradores también, mucho más jóvenes que yo, ni hablemos. Alejandro Sequeira, Sebastián Santana, lo puedo seguir, muchos nombres. Entonces, a mí lo que me gusta de que ustedes me hayan seleccionado del salón es como que en alguna medida yo represento toda una corriente de gente,
No lo vengo a representar yo, el premio lo saqué yo y lo voy a cobrar yo, pero quiero decir, de hecho, o sea, yo formo parte de una cantidad de gente muy buena en el dibujo de acá, en la prensa gráfica, ¿no? No tanto en las artes visuales, sino más bien en lo visual, pero en la visualidad de la prensa, ¿no? Obviamente que no es lo mismo hoy en día hacer un envase de la hamburguesa Hamby que crear, ¿no? No es lo mismo, son cosas distintas. O sea, ahí está utilitario total, el diseño, lo que ya está basado en una cosa utilitaria. Pero hay también grandes creadores, y nombres puedo decir cientos, ¿no? De Domingo Ferreira, que sacó el Figari hace un par de años, o el año pasado creo que fue, hasta Ogue, hasta Aroxta, lo que sea. Hay una cantidad de creadores enorme que tienen un valor no solamente gráfico, visual de prensa, es un valor artístico muy importante. Entonces, para mí es un honor estar acá, en el medio de cosas muy distintas, de instalaciones, a fotografías, a videos, como pasa en el caso de lo de Arnaud, o lo de Cavani de Pablo Delgado. O sea, hay mucha variedad de cosas distintas. Y cantidad que van a quedar afuera también, porque son 265 artistas que presentaron obra, acá solo hay 28, somos 28. Entonces, ya les digo, para mí es un honor enorme que estar expuesto, que la gente vea los dibujos que fueron hechos, como hablábamos hace un rato, en un momento ahí en boliche, y después pensados para exponer acá, ¿no? Yo era muy joven, cuando hice el dibujo tuve la suerte, la fortuna de que mi dibujo del dedo, que es este dedo, es el retrato de este dedo, pero caricaturesco, lo miré así y dije, te va a hacer el dedo con ojos. Y eso fue hecho en el año 82, o sea, fíjate que estamos hablando de que yo tenía no más de 26 años, era muy joven. Entonces tuve esa suerte enorme de que los compañeros, que no eran mucho mayores, porque si querés los mayores no pasaban de 50 años, eran Dicandia, Besíes, José Cantor vino después a Guambia, pero había muchos tipos más veteranos que yo que estaban ahí, y muchos dibujantes jóvenes, el Tunda, Casalás, Ornes, Civils, todos grandes dibujantes, humoristas y creadores. Y tuve la suerte de que mi dibujito del dedo y la tapa del número 1 del dedo la hice yo, pero fue una casualidad. Tuve la suerte de estar ahí, como te decía. Ahora es una cosa mítica el dedo, porque nunca se vendió tanto una revista en la historia, no fue planificado. Ya que fue en pleno invierno, yo me acuerdo que antes de irme para México, fui con mi ex mujer en ese momento a Buenos Aires de visita, y el taxista, íbamos en el taxi, y dice, ¿no vieron ese afiche que hay de un dedito así? Yo dije, no, esto no puede ser. El taxista no sabía quién era yo, ¿entendés? Pero yo vi que ahí había pasado una cosa rara, o sea, que un taxista le comentara una revista de un kiosco, una ficha de un kiosco en un taxi era raro. Entonces ese éxito yo lo viví con mucho placer, pero me costó, porque estaba yendo, yo tenía el pasaje marcado para agosto, fue julio, me fui en agosto, el segundo número salió, el primero salió a fines de julio, el segundo a mediados de agosto y ta. Y tuve la suerte de como que ya te digo, no había dinero para pagarme la creación del logotipo, se me pagó con regalías, que subieron, fíjate, de 3.000 ejemplares a 50.000 prácticamente, ¿no? Entonces esa suerte fue insólita a nivel económico. Después, a nivel creativo, México fue muy importante por muchas cosas. México por la cultura antiquísima que tiene anterior a lo hispano, digamos. La cultura visual, el color en México es muy trascendente. Y también la cultura artística, ¿no? Ya no vamos a hablar de Tamayo, Cuevas, los muralistas, que me gustaban un poco menos, pero estaba lleno de cosas. Y los dibujantes de prensa, por ejemplo, Helio Flores, un tipo que no está conocido acá, pero es superior su trabajo. O Rius, que estoy diciendo una cosa para Brecha sobre él, que va a salir el número que viene, este no, porque este está más ocupado en otras cosas el número, pero que se murió, es un tipo gran difusor, no gran dibujante, pero sí gran difusor del dibujo en América Latina. O Naranjo, que era un gran dibujante, que no me dio clases, pero tuve la gran fortuna de ser más o menos su amigo, porque aparte tenía amigos uruguayos, viajó al Uruguay varias veces, y le gustaba mucho Quiroga, hizo un cuento para niños de La vieja Aragana de Quiroga en ilustraciones. Era muy amigo de los de Camerata Punta del Este, de los Lasca, de Moisés Lasca, el violinista que murió, y de Daniel, que toca la filarmónica, el hijo. Entonces era un tipo que venía al Uruguay, vino 2 o 3 veces, nos veíamos, y allá no me daba clase, pero yo los miraba. La clase estaba había el diario y mirar. No copiar lo que hacían exactamente, pero bueno, mirar, ¿no? Porque la caricatura política de México tiene una tradición muy grande y fuerte que arranca desde la Revolución para adelante. Muy para adelante. Un tipo como, yo tengo un libro que no sé a quién se lo presté, me maldigo a mí mismo por haberse prestado, como José Clemente Orozco, era caricaturista de joven, o sea, el conocido muralista, no sabe la caricatura que hacía.
Creo que Nine era un poroto al lado de Orozco, porque esa caricatura loca y creativa ya la había hecho Orozco en la década del 20. Y yo tenía un libro que no sé a quién se lo presté, todavía no me di cuenta quién, que marché, claro, como me decía el hijo Quijano, que lo conocí en México, me decía, el que presta un libro es un idiota, el que lo devuelve es un doblemente idiota, imbécil. Y yo los libros de arte ahora no presto más libros de arte, pero puedo prestar un libro de literatura, pero el libro de arte no hay que prestar. Entonces, digo, para mí México fue muy importante. Aparte, y el dedo tuve la suerte cuando volví, habían cerrado el dedo los militares, pero había salido Guambia, que había salido unos meses después. Creo que la cerraron en febrero al dedo, 83. En mediados del 83 sale Guambia, que aprovechando el nombre de una revista registrada que tenían para canto popular con Caula, la decía saca Guambia. Y ahí, cuando vuelvo, existía Guambia, existió hasta sola, independiente, hasta el 2001 después. Al 2003, por ahí, 2004, salió con La Última Noticias, el diario Últimas Noticias, que ahí salió un tiempo largo también. O sea que fíjate que sola Guambia tuvo del 83 hasta el 2001 sola, totalmente independiente. Ahí la creatividad, si bien era una revista de humor, había tipos como Civils, de que seguramente oíste hablar, un gran creador, un humorista superior para mí, un artista y un humorista superior, que hacía versiones de películas increíbles, por ejemplo, Runaway Train, por ejemplo, o El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos, hecho por Civils, no tiene desperdicio. Creo que no tiene desperdicio, no es solamente una ordinariez tipo Olmedo, es una obra maestra. O historietas de corte erótico, otras que hacía. Entonces, vos aprendías mucho en ¿cómo te decía? En eso que hablabas hoy, vos me sugeriste hablar un poco de eso, la redacción, lo que era la redacción, estar ahí, ¿no? Estar ahí intercambiando chistes, bobadas, que después despegaban en dibujos, en cosas que salían, ¿no?